Hola a todos, es un gran honor para mí poder presentaros mi primer libro, Lo prometido es deuda, que es un libro de actualidad económica en el que se comentan, se describen algunos de los temas que podéis debatir actualmente con amigos en los bares o que se debaten en los platos de televisión o en las tertulias radiofónicas. Aquí tenéis el índice del libro en el que podéis ver pues, algunos de esos temas. Pues, se habla de los problemas que tienen actualmente Grecia, Venezuela o Argentina. Se habla mucho de España y de si tenemos un déficit crónico y qué problema nos puede traer el exceso de deuda en los próximos años, además de si es posible, con una estimación que he hecho en base a datos que durante el último año he estado investigando, si se puede reducir gasto público sin quitar o sacar del presupuesto, recortar gasto social, pensiones, sanidad y educación, lo que serían los gastos que no se deberían tocar. Entonces, se pueden hecho estimaciones sobre eso, sobre si podríamos recaudar más impuestos en España, cómo son los impuestos españoles en comparación con otros países de nuestro entorno, y pues cuánto se podría recaudar, por ejemplo, también si se quita o si se suprime o si se mejora el control del fraude fiscal. Y pues, hablamos del problema de la deuda elevada y de cómo la deuda pues, puede ser un problema a largo plazo y qué se podría llegar a ser o cuáles son las posibles soluciones para ir erradicándola o disminuirla en los próximos años. Se habla también mucho en el libro sobre la inflación, sobre el problema de financiar el déficit imprimiendo dinero, imprimiendo moneda, que es lo que han hecho algunos países como Venezuela o como Argentina y que se podría estar haciendo a nivel mundial en el resto de los países. Esto sería un problema que traería graves consecuencias, aunque no lo estuviésemos nosotros valorando o viendo en el día a día, pero podría traer un trágico desenlace, que es lo que explico en el libro. Además, también se habla de si están seguros nuestros depósitos, como nos hacen creer, o si hay posibilidad o cuál es el riesgo de que colapse el sistema de pensiones, o si los jóvenes de hoy pues vamos a poder cobrar nuestras pensiones cuando lleguemos a la edad de jubilación. También se habla al final en un anexo de algunos consejos para invertir en bolsa y para proteger nuestro dinero como ahorradores en esta crisis de deuda. He preparado unas diapositivas que vamos a ver muy rápido, simplemente para ver algunas de las ilustraciones del libro. Bueno, comentaros que mi Twitter es @JorgeUfano y el Twitter del libro es el futuro es deuda, @el futuro es deuda, y vamos comentando todas las noticias nuevas que van apareciendo en relación con lo escrito en el libro. En el libro, como he comentado, habla de la deuda en una gran parte y habla pues cómo actualmente vivimos un momento excepcional. Históricamente nunca los tipos de interés de la gran mayoría de los países habían estado tan bajos, incluso algunos, esto es el tipo de interés al que se financian los estados a 10 años. Fijaros que la serie viene de los años 1800, 1788. Nunca habíamos tenido estos tipos de interés tan bajos a lo largo de la historia. Pongo Alemania y Francia, Holanda y Portugal, fijaros, mínimos históricos. Suiza y Japón, Estados Unidos, que no está en sus mínimos históricos, pero está muy cerca de ellos, o Reino Unido, que sí lo está, ¿no? Entonces tenemos en la actualidad, esto está sacado de Bloomberg el 13 de marzo, en rojo podéis ver los países que se estaban financiando a tipos de interés negativos, es decir, estaban pidiendo dinero prestado y a la vez recibiendo intereses por pedir dinero prestado, el gran chollo con el que todos hemos soñado alguna vez, ¿no? Te pido prestado dinero y además te pido que me pagues dinero por que te he hecho el favor de pedirte prestado dinero, ¿no? Entonces habíamos visto, la foto está recogida el 13 de marzo del 2015 y podemos ver como una multitud de países por endeudarse incluso a un año, como Suiza, Alemania, o incluso a 10 años como Suiza, o a 7 como Alemania o Finlandia o Holanda, les estaban dando dinero por prestarlo. Esto es una incongruencia lógica. Aquí, bueno, en este otro cuadro del mismo día, pues tenemos los tipos de interés que estaban pidiendo. Por ejemplo, Suiza estaba exigiendo por colocar deuda al inversor un tipo de interés del 1,13%. El mundo al revés. Y en el libro pues comento algunos de los ejemplos o el por qué pues, hay tipos de interés negativos. Hablo de vías alternativas más caras, por obligación, por especulación, por mal uso de los recursos públicos o incluso por patriotismo. Lo estudiamos detenidamente. Me dedico mucho a ver pues, este problema de déficit público. Además de hacer un pequeño repaso por la historia de la crisis financiera de los últimos años, cómo hemos llegado a esta situación en la que tenemos un déficit público tan enorme, tanto en España, bueno, en Francia, que es crónico. En el año 75, Francia ha sido incapaz de cuadrar sus cuentas públicas,
como podéis ver en este gráfico. O Grecia, del que tanto se ha hablado en el último verano, que ha tenido déficit público crónico sin ningún superávit en los últimos 20 años. Tenemos el porcentaje, fijaros, el porcentaje de años con déficit público desde 1989 de un conglomerado de países. Algunos el 100%, como hemos visto para Francia, para Grecia, también Portugal. Pero casi ninguno se escapa. Casi todo el mundo ha tenido, casi todos los países han tenido déficit público años. Esto lo que hace es que, claro, si tú tienes déficit, estás gastando más de lo que ingresas actualmente, pues solamente se puede compensar eso emitiendo obligaciones o letras, emitiendo deuda. Y fijaros la montaña de deuda como ha ido creciendo a nivel de muchos países. Y pongo algunos ejemplos: España, Grecia, y vemos pues cómo ha aumentado la deuda entre el año 2007 y 2014 de todo este conjunto de países, ¿no? Azul 2007, verde 2014. En España, que es uno de los países que más ha incrementado su nivel de deuda, desde el 36 al 100% del PIB. Y bueno, tenemos otros muchos países, Irlanda, Francia, todos han aumentado, esto es a nivel europeo y esto es a nivel mundial. Todos han aumentado su nivel de deuda, lo cual ha hecho que la deuda del mundo haya ascendido hasta 60 billones de euros, toneladas de deuda que tarde o temprano va a haber que pagar o que impagar, y ambas cosas pues tienen unas consecuencias trágicas, quería decir. Por lo tanto, llegamos a que lo prometido ahora mismo en el mundo, lo prometido es deuda, que es el título de mi libro, que explica en qué momento de la crisis nos encontramos y cómo podemos prepararnos para los riesgos de un futuro incierto. En el libro explico las maneras que tenemos de reducir la deuda pública. Les explico muy detenidamente. Se puede disminuir el gasto público, aumentar los impuestos, tener un crecimiento económico sólido, realizar quitas de la deuda o generar inflación. Estos serían los 5 puntos que explico, prácticamente un capítulo dedico a cada uno de ellos en el libro. Tenemos que estamos en el gran experimento de la historia, porque los bancos centrales, para poder que sus gobiernos hayan podido llenar el mundo de deuda, ellos se han tenido que crear dinero y aumentar su balance con el riesgo de la deuda de esos países. Han sido los bancos centrales los que mayoritariamente han adquirido la deuda pública de los estados, o les han prestado dinero a los bancos como condición de que con ese dinero los bancos comprasen deuda pública. Esto es lo que ha hecho aumentar, esto sería la evolución del balance de los bancos centrales de algunas de las mayores economías. El conjunto está sumado el de bancos de Japón, Unión Europea, el Banco Central Europeo, Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central de China. Fijaros que han pasado de 5 billones a 15 billones en apenas 7 años. Esto es un peligro que podría generar en el futuro inflación. Lo comentamos en el libro, que las maneras de generar inflación son o bien por un aumento de la demanda, porque aumenten las ganas de comprar de un determinado país porque está creciendo, esto sería una inflación sana, disminución de oferta que podría ser, por ejemplo, un problema bélico, un problema de guerra o una destrucción de fábricas que traería inflación por defecto de oferta, o un aumento de la oferta monetaria, que es lo que estudiamos en el libro. Existen además abundantes pruebas anecdóticas de que muchas personas no tienen debidamente en cuenta lo que es la inflación, y es un impuesto, una especie de impuesto que se le exige o se le cobra a las clases ahorradoras de un país, y que es silencioso, porque no se van dando cuenta. Sigilosamente el Estado va erosionando el valor de los activos que tenemos ahorrados o que fruto del trabajo de varias generaciones. Esto sería la inflación, este impuesto que explicamos en el libro. Aquí pongo el ejemplo de Grecia, porque en el libro hablo mucho de cómo un país, si no tiene moneda, tiene dos opciones: tener su moneda anclada a otra moneda o dentro de un área económica, como por ejemplo Grecia, y eso hace que no tengas la legitimidad para poder gobernar en tus presupuestos, tengas que llevar unas reglas, pero a cambio tienes una inflación controlada. La otra opción es salir de un sistema de tipos de cambio fijos, o un sistema de tipo de cambios en el que tú realmente tu moneda fluctúa libremente y tú puedes imprimir toda la moneda que quieras para ir sufragando todos los déficits que necesites. Pero eso lo que hace, eso por ejemplo pasó en Grecia antes de entrar en el euro, pues que a veces te pases, no midas bien, o que tu banco central llegue a perder credibilidad y la inflación se te pueda disparar. Y esto pues es lo que está pasando actualmente en Grecia, lo que pasó en Grecia antes de entrar en el euro, lo que está pasando actualmente en Venezuela, y lo que pasó y puede estar pasando de nuevo en Argentina, casos que estudiamos en el libro. Hablo a veces un poco de la bolsa, que es a lo que me dedico, y cómo podemos ver cómo en estos países que sufren una inflación muy elevada tenemos
cómo la bolsa ha sido un activo refugio impresionante y cómo pues, las subidas bursátiles de las empresas que han sobrevivido han subido exponencialmente, como hemos visto en Venezuela, como podemos ver también en Argentina. Explico en el libro cuál es ese mecanismo por el cual la bolsa sube en periodos de crisis y de inflación. Y nada más, hablo por último de si están seguros nuestros depósitos, porque me llama la atención que todo el mundo está tan seguro sobre los depósitos que tiene el banco cuando realmente el Fondo de Garantía de Depósitos actualmente cubre menos del 1% de todos los depósitos. Eso de que está asegurado hasta 100.000 euros, pues el Fondo de Garantía que asegura esos 100.000 euros por persona y cuenta y tiene 7.000 millones, está adoptado por 7.000 millones actualmente para un total de depósitos en España de 800.000 millones. Los números no cuadran y la gente la veo demasiado tranquila. En el libro hablo sobre ello y sobre qué es lo que está garantizado realmente. ¿Dónde se puede comprar Lo prometido es deuda? Pues este libro se puede comprar de momento en formato físico desde clasesdebolsa.com y en formato de libro electrónico desde Amazon. En Clases de Bolsa lo tenéis en este artículo escrito el 13 de septiembre del 2015. Pronto lo tendréis un poquito más visible en algún banner o pestaña que pongamos para comprarlo. O a lo mejor lo ponemos para que esté siempre el libro como primer artículo de la página web, por lo menos en los próximos meses. El libro lo podréis adquirir de dos formas, si lo queréis pagar de forma física, si lo queréis en formato normal, en formato para poder leerlo con el libro en la mano. Podéis adquirirlo bien a través de un ingreso o transferencia en esta cuenta del Banco Santander, y posteriormente enviando un email al libroloprometidosdeuda@gmail.com poniendo vuestra dirección de envío, o comprarlo a través o bien de PayPal o bien de tarjeta de débito o de crédito a través de esta página segura que utiliza PayPal como medio de pago y en el cual pues podáis pagar con tarjeta estos 19,50 euros, que es el precio oficial del libro y en el que se vende también o se va a vender en librerías. Los gastos de envío corren de nuestra cuenta. Si lo compráis de la página web, pues llegará a vuestro domicilio en un plazo de 5 o 6 días y sin coste de gastos de envío, que lo pagamos nosotros, tanto el gasto de envío como de embalaje. La otra opción, pues a través de Amazon. Si os gusta la lectura del libro electrónico, pues por 5,95 lo podéis adquirir desde Amazon. El libro prometido es deuda, podéis adquirirlo, aquí lo tenéis y bueno, pues lo tenéis por 5,95 para leerlo en formato Kindle, o también está disponible con este archivo que os descargáis, lo podéis leer en iPad, en iPhone, en otros dispositivos o en vuestro Kindle. Como curiosidad deciros que en Amazon de momento no se puede comprar en formato físico. A lo mejor en el futuro se podrá hacer, de momento no se puede. Hay alguna librería que, curiosamente, este mundo de las editoriales me he metido y a veces es un poco complejo, incluso turbio. Hay una librería o la propia Amazon que me hace la competencia y me pone que vende el libro con un 5% de descuento y que no está disponible temporalmente, porque no lo tienen ni nunca lo tendrán. Me están haciendo una especie de competencia desleal. Por lo tanto, simplemente informaros que este libro no es real. Supongo que cuando lo queréis comprar a la librería os intentará vender otro. No lo sé, pero conmigo nos han puesto en contacto y, como os digo, no se puede comprar de momento en formato físico en Amazon. Lo podéis comprar en formato electrónico por 5,95 y si queréis en formato físico de nuestra web a nosotros mismos por 19,50. Pues espero que os haya gustado el vídeo y espero que pronto compréis el libro y que os guste mucho, porque también espero vuestros comentarios. Si lo termináis de leer, siempre me han gustado las críticas, tanto positivas como negativas, vos podéis ponerlas. O bien, si lo compráis de forma física, el libro lo prometido el deuda@gmail.com. Si compráis el libro electrónico, pues desde la propia web de Amazon pues podéis poner vuestros comentarios y así podemos crear incluso algún debate. Yo sí puedo entrar a comentar algunas cosas. O también, si no, a través de Twitter, ¿vale? En Twitter, acordaros, @jorgeufano, @elfuturoesdeuda. Nada más y gracias por atenderme en estos minutos. Hasta otro día.